Continuamos en directo con 8 Magazine Zamora en esta tarde de martes. Espero que les esté gustando el programa porque lo hemos hecho con toda esa intención. Ahora vamos a hacer repaso por 33 años, que se dice pronto. 33 años siendo coordinador de la Escuela de Folclore de Zamora. Alberto Jambrina, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 33 años dedicándote al folclore, a la música tradicional, y ahora haces un pequeño punto y aparte en esto. Eso es. Y te desligas un poquito, ¿no? Sí, bueno, pues no voy a estar en primera línea, pero sí que seguiré al tanto de mi institución, de la Escuela de Folclore, del Centro del Consorcio de Fomento Musical, pues quizás pasando a limpio todas esas cosas que hemos ido recopilando durante tantos años, desde los años 80, y bueno, pues que también merece la pena de que se pasen a limpio, de que se editen, ¿eh? Ahora va a ser tu momento de documentar todo lo hecho, ¿no? Pues sí, así lo esperamos. Se cierra una etapa a la que has dedicado muchísimas horas, muchísimo esfuerzo y sacrificio, tanto profesional como personal, ¿no? Pues sí, pero de alguna manera es atender también a una pasión que yo llevaba dentro por los instrumentos tradicionales de Zamora, por las músicas, por la gente también, porque ya lo he dicho también más veces, vas buscando músicas y encuentras personas, y esas personas te transmiten su manera de vivir, su cosmogonía, cómo entienden el mundo y demás, y realmente es muy rico todo esto. Has recorrido muchos pueblos, como bien dices, has conocido a mucha gente, también has conocido muchos instrumentos nuevos. No sé qué te aportaba, qué sensaciones te provocaba y te producían todas esas personas relacionadas con la música tradicional. Pues una manera de vivir bastante bien encajada con la naturaleza, ¿eh? Así como en la arquitectura tradicional ves que pues casi en las casas o los corrales y todo esto es una prolongación del paisaje, pues la gente también. Te contaba pues sus faenas agrícolas y bueno, pues también cuando tenían que salir para el servicio militar o cualquier otra cuestión. Pero siempre ha habido anécdotas pues muy jugosas, muy ricas. Me imagino que uno de tus objetivos siempre haya sido también rescatar la cultura de los pueblos, ¿no? Que a veces es la más desconocida. Sí, efectivamente. Todo esto empezó con un programa de radio que tuvimos que se llamó Habas Verdes durante los años 1984 y 85, en el que íbamos a recopilar a los pueblos con la unidad móvil de la cadena SER. El programa estaba subvencionado por Caja Zamora, entonces, y bueno, pues el programa se emitía los sábados antes de las noticias, antes del parte. Entonces, pues ya los pastores, la gente de los pueblos sabía que iba a salir ese programa, y particularmente sabían los protagonistas que iban a ser esa semana. Así pues, a lo mejor viernes íbamos a grabar a algún sitio y el sábado se emitía un programa. Es decir, que a la semana siguiente, los que habíamos grabado la semana anterior, pues ya sabían que iban a salir en el programa. Y estarían todos expectantes, ¿no?, a escucharse. Sí, efectivamente. En aquella ocasión estaba de técnico de sonido José Luis Bermúdez y de locutor estaba conmigo José Manuel González Matellán. Todo esto, de alguna manera, fue luego el preámbulo de que a partir de 1985 se crearon unas becas y ya arrancamos con el Centro de Estudios de Folclore, en el que estaba Pablo Madrid, José Manuel González Matellán y yo. Y poco a poco, pues todo eso fue ya consolidando la siguiente institución, que fue Consorcio de Fomento Musical, a partir de 1988. En ese momento, que ya se creó también la Escuela de Folclore. En ese momento en el que se crea el consorcio, se crea esa escuela. No sé si recuerdas, por ejemplo, los primeros alumnos que tuvisteis, las primeras matrículas. La gente quería. Sí, efectivamente. Había mucha concienciación, pues, por ejemplo, de las primeras matrículas de gaita, el propio José Luis Bermúdez, que era técnico de sonido en Radio Zamora, pues también pasó por allí a estudiar. Luego dos de sus hijos también han pasado por allí. El jefe de bomberos, Lucas Carracedo,
pues era muy curioso verlo ejercer su profesión o tal, pero luego también ver dar los pasacalles con nosotros por Zamora o en alguna romería alistana, o de Sanabria. ¿Recuerdas cuántos alumnos empezaron? Pues yo creo que a lo mejor el primer curso hemos comenzado con 50 o 40 matrículas, y poco a poco eso fue creciendo exponencialmente. Para empezar está muy bien, 50, Sí, sí, sí. 40 matrículas. Sí. Entonces estábamos de profesor de percusión, Victoriano Santiago Comesaña, Anico, y yo. Él daba pues la caja y el tambor en cuanto a percusiones de la dulzaina y de la gaita, y yo la flauta y el tamboril, la gaita y la dulzaina. ¿Notabais lo que decía antes, esa afán, esa necesidad por que en Zamora hubiese una escuela de este calado? Sí, efectivamente notábamos esa necesidad. Previamente también con el Centro de Estudios de Folclore habíamos hecho unas ediciones fonográficas muy interesantes, claro, en discos de vinilo, con Tecnosaga, y aquellas ediciones fonográficas fueron premio nacional del Ministerio de Cultura para empresas fonográficas. Del mismo modo, el conjunto de programas de las Habas Verdes también fue un premio del Ministerio de Cultura en el certamen de Artes y Tradiciones Populares en el apartado de radio. Entonces, bueno, ahí se formó un magma que tenía que dar por resultado pues todo este tipo de cosas. Mencionabas hace unos instantes a Pablo Madrid, sí que habéis tenido una especial vinculación también. Hombre, claro que ¿Cómo sí. surge esa vinculación? Bueno, pues claro, del trabajo codo con codo, en ir a las recopilaciones y todo esto y demás. Él luego, a partir de 1988, está con la plaza de gerente del Consorcio de Fomento Musical y yo con la de coordinador de la escuela. Yo tenía mi grupo que se llamaba también Habas Verdes, con Paco Pedrón, con Pepa Calvo y con Nedelio González, y bueno, hemos hecho actuaciones hasta 2003. Y luego ya 2004-2005 pues hemos empezado a hacer actuaciones en dúo, Pablo Madrid y yo. Aunque te desvincules como coordinador, ¿esas actuaciones se mantienen con Pablo Madrid? Sí. Tenemos, por ejemplo, pendiente el participar en un festival internacional de la gaita en Villaviciosa, en Asturias, a principios de septiembre. O sea, que hay Hemos planes, estado hace poco en otro festival en Murcia, y bueno, pues todo muy bien. Claro, lógicamente con la pandemia y todo esto han bajado el volumen de actuaciones, pero siguen saliendo cosas interesantes. ¿De dónde le viene el amor por la música tradicional a Alberto Jambrina? Porque eras muy joven cuando te iniciaste en todo esto y podías haber elegido cualquier otro estilo de música. Sí, de hecho yo tuve una etapa anterior de mis 15 o 14 años hasta los 20 tocando música sudamericana. O sea, en el Instituto Claudio Moyano formamos el grupo Cacharpaya, que también participamos en el programa Gente Joven, pues de Televisión Española, cuando era todavía en blanco y negro y solo había la 1 y el UHF. Era muy curioso. Y además ganamos también aquella edición en el año 79. Y bueno, pues nada, luego yo a partir de mis 20 años o 22 años, en 1981, yo me voy a terminar la carrera de música, porque yo había estudiado música desde pequeño, desde los 9 años, pues había estudiado solfeo, piano y todas estas cosas. Entonces yo me voy a Badajoz a terminar la carrera en el año 1981 y en el año 1982 paso a Madrid, donde tengo una asignatura precisamente que es folclore, que nos la daba Dionisio Preciado, que continuaba la labor de Manuel García Matos, que había sido profesor en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Y entonces ya ahí para esa asignatura de folclore pues ya tenía que hacer mis trabajos, recopilaciones, etc. Y así de esta manera pues ya en 1983, ya lo he dicho más veces,
pues con un colectivo de folclore de Zamora, con unos cuantos amigos, preparamos la edición del primer Día de Folclore Zamorano, que fue el 27 de agosto de 1983, y aquello fue la bomba, porque trajimos a gente de los pueblos a la Plaza Claudio Moyano, allí donde la biblioteca pública, y tuvimos pasacalle toda la mañana, pero luego una actuación de cuatro horas con 5.000 personas viendo todo aquello. Y yo creo que eso fue el punto de inflexión para que se hiciera hincapié en que esto merecía la pena y que había que trabajar por ello. Por lo que nos cuentas, fue todo un éxito para ser la primera vez, ¿no? Sí, 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 desde luego, sí, sí. No sé si ha habido mucha evolución en esta música, en este estilo de música. Bueno, nosotros, tanto en el programa de radio como en las grabaciones esas de campo, poníamos los micros a la gente tal cual, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, pues luego desde la ciudad, se han hecho grupos no de folclore, sino de folk. Por supuesto, también existen los grupos de baile tradicional en Zamora, con sus instrumentos tradicionales y demás. Y entonces, bueno, pues sí, se han hecho esa evolución del folk, también haciendo grabaciones y actuaciones. Y luego es curioso que gente de fuera se ha fijado en Zamora, tanto en las grabaciones de campo como en las actuaciones que hemos podido tener de folk, y de alguna manera han puesto el altavoz, digamos, a las músicas de Zamora. Estoy hablando de grupos como La Musgaña, como Valbarda, que son de Madrid, pero que se fijan en estas músicas, o el cantante Eliseo Parra, que tiene una amplia trayectoria internacional, por ejemplo. ¿Cuesta en estos momentos, ahora en estos últimos años en los que has sido coordinador, involucrar con este estilo de música a la gente joven? Pues yo creo que aquí en Zamora nos sale bastante natural, y esto se ve con frecuencia en las fiestas y en determinadas... Las romerías también han contribuido mucho a la cantera de nuevas matrículas. Cada lunes de Pentecostés, la Iniesta, pues íbamos para allá, cantidad de gente tocando, prácticamente toda la escuela de folclore, digamos, en masa, en distintos grupos. La vuelta siempre ha sido preciosa, el baile que se prepara en Valderrey, y el paso de la cofradía por Valorio. Últimamente venía gente a ver simplemente cómo era esa entrada de la cofradía en Zamora, pues gente de León venía a vernos, gente de Salamanca y demás, y decía que daba gusto comprobar cómo la gente hacía filas por un bosque para ver pasar la procesión. Eso es realmente muy bonito. O la otra gran romería de Zamora, como son los pendones de Fariza. Tanto una como otra las hemos hecho siempre con mucha ilusión. Es increíble esos momentos en los que vas por un paisaje florido y de alguna manera pues sientes que perteneces a ese paisaje y a esas gentes. En Fariza se da cita gente de Sayago, por supuesto, también va mucha gente de Zamora, pero también incluso portugueses que van a la romería. Entonces, bueno, pues darte cuenta de que de alguna manera naciste para esto, para estar tocando en ese momento, porque es un día ritual, y en esos paisajes maravillosos de Fariza, por ejemplo, pues es increíble. Igual que yo lo siento, pues los alumnos y alumnas me confiesan que también lo sienten así. Sí que es verdad que en Zamora hay tradición por la música tradicional y por el folclore. Muchísimas gracias, Alberto, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de documentación y que nos visites muy pronto con más proyectos. Pues así lo haré. Venga, muchas gracias. Gracias. Pues nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad, pero todavía nos queda programa, así que no se muevan, que en unos minutos volvemos.